Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra lección de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a ver las reglas para la derivada de un producto de dos funciones y la regla para la derivada de un cociente de dos funciones. Vamos a demostrar estas dos reglas basándonos en la definición de derivada. Y vamos a empezar primero por la derivada de un producto. En la regla esta queda expresada de la siguiente forma. Si yo tengo una función f de x que es el producto de la función g de x por h de x, entonces su derivada f' de x va a ser g' de x por h de x más g de x por h' de x. O sea, la derivada de la primera función por la segunda función, que de las que se están multiplicando, más la derivada de la primera función, más la primera función por la derivada de la segunda. Esa sería la regla expresada verbalmente, ¿no? Y en la notación con operadores, ¿verdad? Quedaría expresado así: la derivada de un producto g de x por h de x es igual a la derivada de g de x por h de x más g de x por la derivada de h de x. Muy bien, son las dos maneras de representar la misma regla en realidad, ¿no? Ahora lo que nos interesa es demostrar esta regla, ¿no? Y para eso pues vamos a utilizar la definición de la derivada. O sea, tenemos que f de x es este producto de dos funciones y queremos encontrar su derivada partiendo de la definición de derivada que dice que es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más h, f de x más delta x, que sería este producto, pero en vez de la x sería x más delta x por h de x más delta x. ¿Sí? A esto le vamos a restar esto, f de x, que sería g de x por h de x. Entonces, y dividido entre delta x todo esto. Muy bien, entonces esa es la definición aplicada, la definición de la derivada aplicada a esta expresión, a esta función que es el producto de dos funciones. Así quedaría. Entonces, para llegar a esto otro, a que la derivada en realidad también es esto, la derivada de la primera función que se está multiplicando por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Perdón, la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Para llegar a esto, pues vamos a elaborar, vamos a desarrollar un poco más este límite
y van a ver cómo al final llegamos a esto. Vamos a modificar un poquito este límite que está aquí, cambiando el numerador, ¿no?, de esta fracción. Le vamos a agregar y le vamos a quitar una misma expresión para que pues sea una transformación idéntica. Bueno, esto lo vamos a escribir igual. Pero a esto le voy a sumar g de x por sí, sería g de x por h de x más delta x. Pero para que quede esta expresión equivalente a la anterior, entonces se lo debo restar también. Esto que acabo de agregar se lo debo restar. Bueno, y todo esto entre delta x. Vamos ahora a reacomodar algunos términos de aquí del numerador. Entonces, de manera que nos quede de la siguiente forma: g de x más delta x por h de x más delta x menos g de x por h de x más delta x. Aquí lo que hice fue juntar con este primer término el último que puse aquí, ¿verdad? Este lo moví a un lado del primero, y ahora estos que están aquí los voy a acomodar de la siguiente manera. Primero voy a poner este, que sería más g de x por h de x más delta x, y el otro lo pongo al final, ¿no?, menos g de x por h de x. Muy bien, simplemente reacomodamos términos en este paso. Todo está dividido entre delta x. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ponemos el límite y en este caso vamos a factorizar. Aquí hay un factor común que sería h de x más delta x. Lo vamos a sacar como factor común. ¿A qué va a multiplicar? Pues a g de x más delta x, luego menos g de x. ¿Sí? Si yo realizo la multiplicación de esto por estos dos, me va a quedar lo que tenía anteriormente. Entonces es correcto. Lo factoricé, saqué como factor común h de x más delta x. Muy bien, y aquí sacaremos como factor común g de x, que está en los dos. Entonces sería más g de x por h de x más delta x menos h de x. Muy bien, entonces todo esto, recordemos, está entre delta x dividido. Muy bien, ahora vamos a aplicar algunas reglas de los límites. Bueno, antes
podemos aplicar álgebra todavía y dividir esto en dos partes, ¿no? Ya que es una suma arriba, aquí este signo más está uniendo todo esto más esto. Vamos a separar la fracción en dos fracciones que se estén sumando. Sería álgebra todavía. No estoy aplicando propiedades de límites, simplemente estoy usando álgebra para obtener lo siguiente: h de x más delta x por g de x más delta x menos g de x, todo esto entre delta x. O sea, dividí esta parte de la suma de arriba entre delta x más la otra parte entre delta x también. Simplemente estoy dividiendo en dos fracciones, separando en dos fracciones la suma del numerador. Entonces, todo esto entre delta x. Muy bien. Entonces aquí se cierra. Ahora sí vamos a aplicar propiedades de límites. Primero, como es una suma, esto lo puedo expresar como dos límites. Cuando delta x tiende a 0. De la primera fracción, vea primero, que sería h de x más delta x por g de x más delta x menos g de x, todo entre delta x, y más el límite cuando delta x tiende a 0 de esta otra fracción, g de x por h de x más delta x menos h de x, todo entre delta x. Entonces son dos límites los que tengo aquí. Y en cada uno de estos dos límites vamos a aplicar otra propiedad de límites, que es la que consiste en que cuando tenemos un producto de dos límites, podemos sacar el límite de cada factor. En este caso, por ejemplo, el producto sería entre h de x más delta x por esta fracción. Esta fracción la voy a tomar separada de h de x más delta x. Los voy a considerar que se están multiplicando. Entonces sería el límite de una multiplicación de dos cosas. Y la regla del límite de un producto dice que hay que sacar límite a cada factor. El primer factor sería h de x más delta x. ¿Sí? Y el segundo factor sería en donde voy a aplicar otro límite, sería esta fracción, que es g de x más delta x menos g de x sobre delta x. Este producto sería el límite que teníamos aquí primeramente, ya que aquí es un producto de h de x más delta x por esta fracción, ¿verdad? Entonces lo expreso como un producto de dos límites: el límite de esto por el límite de este otro. Muy bien. Acá voy a hacer algo parecido. También tengo un producto. Y acá se ve más claro porque como que a g de x lo dejé fuera de la fracción. Igualmente voy a hacer la... vamos a hacer la
aplicación de la propiedad del límite de un producto. Sería el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto, ¿no? Que sería h de x más delta x menos h de x, todo entre delta x. Muy bien, ahora lo que falta sería calcular estos límites. En este caso aquí sustituyo el delta x por 0. Entonces, ¿qué quedaría si yo sustituyo aquí la delta x por 0? Pues simplemente me quedaría h de x, nada más. Porque aquí hay un signo de multiplicación. ¿Qué sería esto que tengo aquí? Pues si se fijan, es la definición de derivada aplicada a la función g. O sea, tengo g' de x aquí, en este caso. Muy bien. Entonces ya quedó h de x por la derivada de g de x. Más, aquí aplico también el límite. Aquí hay que observar que como no aparece la variable delta x en esta función, la voy a tomar entonces como si fuera una constante. El límite de una constante, independientemente a qué valor tienda x, o la variable de aquí, va a ser el mismo número, la misma constante. Entonces aquí va a ser g de x simplemente, el resultado de este límite. Y queda multiplicado por el límite de esta otra de acá. Que hay que observar que sería la derivada de h. Esto que tenemos aquí. O sea, sería h' de x. Entonces, ahí quedó la demostración. Aunque no está en el orden en que viene allá arriba, ¿no? Me quedó h de x por g' de x más g de x por h' de x. Y aquí lo puse g' de x por h de x más g de x por h' de x. Pero bueno, es la misma. Cambian el orden nada más. Pero es la misma regla. Entonces la derivada del producto de dos funciones es una de las dos funciones, uno de los dos factores que se están multiplicando, por la derivada del otro, más el otro factor, la otra función, por la derivada del primero. ¿Sí? De esa manera se expresa verbalmente la regla, ¿no? Muy bien, entonces ya quedó esta regla demostrada. Ahorita al final vamos a ver un ejercicio de aplicación. Esta es simplemente la demostración de la regla. Vamos ahora a demostrar la derivada de un cociente de dos funciones. Sería la segunda. Derivada de un cociente. Muy bien, entonces aquí tenemos que si f de x, si tengo una función que es una división de dos funciones, g de x sobre h de x, entonces f' de x va a ser lo siguiente, o sea, la derivada va a ser el de abajo, h de x, por la derivada del de arriba. O sea, el denominador, la función que está en el denominador, por la derivada de la función que está en el numerador, menos el numerador, que sería g de x, el de arriba,
por la derivada del denominador, h' de x. Y todo esto dividido entre la función de abajo al cuadrado. En este caso sería h de x al cuadrado. Bueno, esta sería la regla, que pues expresada en forma de operadores, ¿verdad? Sería derivada respecto a x de g de x sobre h de x es igual a h de x por la derivada de g de x menos g de x por la derivada de h de x. Todo esto entre h cuadrada de x, o sea, la función del denominador al cuadrado. ¿Sí? De esta manera lo escribimos con operadores de derivada. Entonces vamos a demostrar esta regla, que es válida. Esta es la regla para la derivada de un cociente, de una división de dos funciones. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, utilizando la definición de la derivada. O sea, quiero sacar la derivada de f, pues voy a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de, sería f de x más h, f de x más delta x, que sería esto. Aquí está, como es una división la función f de x, entonces f de x más delta x sería esto, esta división, menos, pues f de x, que sería simplemente g de x sobre h de x. Muy bien, y todo esto entre entre delta x. Y se le va a sacar un límite, ¿no? Por supuesto, a todo esto. Entonces vamos a ir haciendo álgebra, ¿no? Sobre esta expresión. Vamos a restar primero esas fracciones de manera que nos quede una sola fracción. Si al final de cuentas el resultado de la derivada, según aquí, debe ser una sola fracción, entonces busquemos que nos quede una sola fracción, y para ello pues hay que restar aquí, hay que dividir también entre delta x. Entonces ponemos límite cuando delta x tiende a 0 de, vamos a hacer la suma primero, nos quedaría g de x más delta x por h de x menos g de x por h de x más delta x, todo entre el producto h de x más delta x por h de x por delta x. Aquí también ya estoy dividiendo entre delta x. El resultado de la suma sería, de la resta, sería simplemente esto de aquí sin el delta x. Pero una vez que, que divido entre delta x también, pues quedaría aquí en el denominador dividiendo. Entonces ya de una vez pongo el resultado de la división. Y enseguida pues vamos a hacer algo parecido a lo que ya hicimos en la demostración pasada. Vamos a agregar y a quitar una misma cantidad aquí arriba. Vamos a quitar y a sumar, ¿no? Al mismo tiempo. Primero voy a poner todo igual.
g de x más delta x por h de x menos g de x por h de x más delta x. Muy bien, y le voy a sumar que le sumaría g de x por h de x, pero al mismo tiempo se lo voy a restar. G de x por h de x. Muy bien, y todo va a estar dividido entre estos tres factores, ¿no? H de x más delta x por h de x por delta x. Voy a tomar otra página. Bueno, en la siguiente página vamos a continuar. Ponemos el límite cuando delta x tiende a 0. En este caso voy a juntar aquí de manera buscando factorizar h de x. Entonces voy a agregarle este que está aquí, menos g de x por h de x, lo voy a juntar con este primer término, este producto que tengo aquí, le voy a restar g de x por h de x, que pues viene siendo este, simplemente lo cambiaría de lugar, lo pondría junto a este, y este sería menos g de x por h de x más delta x. Creo que esto lo dejaría igual, más g de x por h de x. O sea, aquí voy a factorizar g de x en el siguiente paso, y acá factorizaría h de x, que son factores comunes. Dividiríamos todo esto entre h de x más delta x por h de x por delta x. Muy bien. Vamos a factorizar ahora sí. Dijimos que aquí factorizaríamos el h de x, ¿verdad? Entonces, observemos que quedaría de esta manera. El h de x multiplicaba a g de x más delta x y también multiplica a menos g de x. Ya lo factorizamos. Y acá, en esto de aquí, el factor común es g de x. G de x por h de x más delta x más, perdón, sería menos, porque menos por menos me daría este más. ¿Sí? Menos por más me daría el menos. Aquí sería menos h de x. Y todo entre h de x más delta x por h de x por delta x. Muy bien. Este delta x lo vamos a juntar. Está dividiendo obviamente los tres estos a cada uno de los factores que están a cada uno de los dos términos que se están restando aquí.
y con dividir a uno de estos dos factores ya queda la división entre delta x. Entonces este delta x lo vamos a acomodar dividiendo a este y también dividiendo a esta resta. O sea que nos quede g de x más delta x menos g de x sobre delta x, todo esto por h de x, menos g de x, aquí voy a hacer lo mismo, ¿no? H de x más delta x menos h de x dividido entre delta x. O sea, este delta x lo estoy pasando a dividir a este factor en el segundo término y a este factor del primer término del numerador. Bueno, y todo eso está dividido entre h de x más delta x por h de x, ¿sí? Que eran estos dos. Muy bien. Hasta aquí es pura álgebra, nada más. No estamos utilizando ninguna regla de los límites, ninguna propiedad de los límites. Pero lo podemos hacer ya, ¿verdad? Vamos a aplicar varias propiedades. Por ejemplo, si como se trata de una división aquí, aplico el límite de una división que dice que hay que sacar el límite a lo de arriba entre el límite de lo de abajo. O sea, primero dos límites. Tiende a cero de todo lo de arriba. G de x más delta x menos g de x sobre delta x por h de x menos g de x por h de x más delta x menos h de x sobre delta x. El límite de todo esto entre el límite cuando delta x tiende a 0 de lo que está abajo, ¿no? Que es h de x más delta x por h de x. Bueno, este de abajo ya se puede sacar porque simplemente es sustituir el delta x por 0, que sería nada más aquí. Entonces me quedaría h de x nada más. Por h de x pues me daría h cuadrada de x. O sea, al sustituir el 0 aquí en la delta x, aquí me quedaría simplemente h de x. Pero por h de x sería h cuadrada de x. Es lo que me quedaría abajo. Y acá arriba, como es una resta, ¿verdad? Puedo aplicar el límite a cada parte de la resta. Primero a este lo voy a aplicar. G de x más delta x menos g de x sobre delta x por h de x. Menos el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x por h de x más delta x menos h de x sobre delta x. Muy bien. Perdón, me falta dividir todo esto entre... ¿Qué dijimos que iba a quedar el límite de abajo? H cuadrada de x nada más. ¿Por qué? Pues porque aquí al sustituir el delta x por 0, pues me queda h de x y se está multiplicando por h de x, entonces
queda un cuadrado. Entonces ya me quedó la primera parte, miren, de la fórmula, ¿no? El denominador es h cuadrada de x. Me falta por obtenerlo de arriba. A ver, como aquí tengo un producto, el límite de un producto, puede sacar el límite de cada factor y después multiplicarlos, ¿verdad? Límite, por ejemplo, del primer factor, que sería g de x más delta x menos g de x sobre delta x. Y todo este límite de esto se va a multiplicar por el límite de cuando delta x tiende a 0 de h de x, que sería el otro factor, ¿sí? Menos, aquí tenemos el límite otra vez de otro producto, así como acá, entonces es igual. Se saca el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x, y este se multiplica por el límite cuando delta x tiende a 0 de h de x más delta x menos h de x sobre delta x. Muy bien. Y obviamente todo esto, no olvidemos, está dividido entre h cuadrada de x. Muy bien. Ahora ya estamos por terminar. Aquí es, se fijan, es la derivada g' de x. Es el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x sobre delta x. Y está multiplicándose por el límite de h de x cuando delta x tiende a 0. Como no aparece delta x, esto lo voy a tomar como una constante. Entonces simplemente sería h de x. Queda la misma función. Menos menos g de x. Aquí sería el límite de g de x cuando delta x tiende a 0. Es el mismo g de x por el límite de esto. Pues aquí tenemos la derivada de h sobre h cuadrada de x. Entonces veamos si coincide con la fórmula. Fíjense, es el de abajo. Aquí nada más cambió el orden, pero es lo mismo. El denominador, ¿verdad?, de la función h de x por la derivada del de arriba. Y así lo tenemos acá. Miren. El denominador, que es h de x, por la derivada del de arriba, por g' de x. Menos el numerador, ¿sí?, g de x, por h' de x. Menos el numerador por h' de x entre h cuadrada, y así está también aquí en la fórmula. Entonces así queda demostrado la regla del cociente. Nos restaría ver algunos ejemplos, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro video. Este sería todo por este. En el siguiente vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de esta derivada, de estas dos reglas de derivación. Muchas gracias.